de chile, de mole y de pozole. Mi querido Quique Mireles desde Querétaro, las elecciones de Estados Unidos, beneficios, pros, contras. Quique, platícame. ¿Cómo estás, mi Pedro? Pues saludándote aquí desde Querétaro y pues sí, todavía nada decidido en la elección de Estados Unidos, con una tendencia a que el escenario se dé en una victoria, si todo se mantiene como hasta ahorita, una victoria de Biden cerradísima, 270 a 268 votos electorales con Trump, como bien lo has comentado durante el día. Pero la pregunta que ronda en México es: ¿quién le conviene a México? ¿Biden, Trump? ¿Quién nos ayudaría más a largo plazo como país? Yo quiero partir primero, Pedro, del tema mundial. Yo creo que definitivamente, y lo digo abiertamente, yo no sé si Biden es el mejor candidato posible, tiene sus pros y sus contras, pero sé perfectamente lo que no necesita el mundo, y lo que no necesita el mundo es que Trump siga teniendo el control del país más poderoso del mundo. Dicho esto, ahora hay que bajarlo a la realidad mexicana. Una cosa es lo que hablamos a nivel mundial, evidentemente, pues esta violencia internacional que ejerce Trump sobre los tratados internacionales, sobre los temas geopolíticos internacionales, no ayuda en nada, y menos en un momento donde el mundo necesita mayor empatía por el tema de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en México hay muchas dudas. Vámonos a ir por tres canales, que son los tres canales que yo creo que a la gente le interesan más. Vamos a hablar del migratorio, del tema del TEMEC y del tema económico, que son, creo que, tres temas fundamentales que deben de ¿cómo se dice?, de deshebrarse para poder entender quién nos convendría, si Biden o Trump. En el primero, en el migratorio. Como ustedes saben, en Estados Unidos viven cerca de 60 millones de hispanos y el 60% de estos son mexicanos. Entonces, por eso es muy importante saber qué futuro les espera a todos estos migrantes. Y bueno, en teoría comentan que el discurso de Trump continuaría con todo lo bueno y lo malo que ha hecho hasta ahora. Sin embargo, con Biden había muchas dudas, porque durante el mandato de Obama, pues hubo algunas cuestiones muy duras en cuestión migratoria, y recordemos que Biden fue vicepresidente de Obama. Entonces la duda sobre si esto generaría un fortalecimiento de las medidas actuales del presidente Trump estaba en el aire. El Partido Demócrata comentó que no iba a cambiar el tema migratorio, que no dijo que lo iba a mejorar, pero tampoco dijo que se iba a endurecer. Entonces, por ese lado, nuestros compatriotas podrían estar hasta cierto punto tranquilos de que en caso de que se dé la victoria de Biden, continuarían las cosas como están, para bien o para mal. Un dato curioso, Pedro, es que la mayoría de los mexicanos que viven en Estados Unidos votaron a favor de Donald Trump. Sin embargo, los americanos que viven en México, que se estima, el INEGI estima que son 750,000, y que el Departamento de Estado de Estados Unidos dice que son 1,5 millones de estadounidenses viviendo en México, favorecieron en su mayoría a Biden, con el 51% de los votos emitidos desde el extranjero, desde México. Entonces es un dato curioso. Y algo muy importante en el tema migratorio es que Biden promete suspender de manera inmediata el programa Permanece en México. ¿Cuál es este programa? Si ustedes recordarán, es el programa en el que se paraba y se frenaba a todos los inmigrantes centroamericanos en tierras mexicanas hasta que se definiera su situación, si podían entrar o no a los Estados Unidos. Es el tema en donde pues mucho se cuestionó si Andrés Manuel pactó con Trump. Recordemos que se desplegó incluso a la Guardia Nacional en la frontera, y es este programa tan polémico en donde se retiene, que México, su chamba es retener a toda esta ola migrante para que no cruce a Estados Unidos. Dice Biden que si él llega, este programa se acaba inmediatamente, y que el discurso migratorio se va a hacer de una manera diplomática y le va a bajar a la violencia comunicativa que ejerce Trump. Vámonos al lado del TEMEC, que es un punto muy importante y que en él se centraban muchas dudas. Se mencionaba mucho que en el tema del TEMEC, si llegaba Biden,
Incluso hubo quien se atrevió, no sé por qué, que se atrevió a decir que el TEMEC iba a desaparecer si ganaba Biden. ¿Esto por qué impacta a los mexicanos? Bueno, pues porque el 80% de las exportaciones de México tienen como destino Estados Unidos. Entonces, ¿de qué nos impactaba? Imagínense, ascienden a 289 mil millones de pesos según el análisis financiero de Banco Base, y pues generan un 30% de los empleos en México. Entonces sí era un tema que ponía en duda si era bueno que Biden ganara o que Donald Trump. Sin embargo, pues en estos análisis que no se meten ahí, no les gusta deshebrar la información, mi Pedro, no se dieron cuenta que pues el ala demócrata tuvo mucho que ver en las negociaciones del TEMEC, porque incluyó los temas que a ellos les importan, ¿no? El tema de las energías renovables, el tema de impulsar el empleo, sí, dentro de Estados Unidos, y el tema de las legislaciones laborales, que hubo cambios incluso en la legislación mexicana. Eso sí, aquí hay un punto bien importante. Ya los representantes incluso del Partido Demócrata en México, el señor Smith, ya afirmó que no va a desaparecer el TEMEC, que el TEMEC va a continuar, y que en caso de que se requirieran ajustes, se buscarían hacerlos, pero de la manera diplomática. Recordemos que Biden, si tiene algo, es que es muy institucional. Igual ya al principio va a haber un poco de recelo en caso de que él llegue, por el tema de la visita de Andrés Manuel con Donald Trump, y que incluso las imágenes fueron usadas en la campaña de Donald Trump, pero a la larga se va a portar institucional este compadre en caso de que él llegue. Sin embargo, pues tenemos que tener muy pendientes. Hay algo que Biden informó en su plataforma de campaña, es que le va a inyectar cerca de $2 billones al tema de las energías renovables, energías limpias en Estados Unidos, algo que contraviene a todo lo que está haciendo el gobierno mexicano, que va en contra totalmente de las energías verdes. Entonces por ahí podría venir un tema en el tema, algún ajuste en el tema para garantizar que Rocío Nale, Bartlett y toda la camarilla de pillos que están por ahí no vayan en contra de este tema, y el tema del carbón que sigue impulsando Andrés Manuel López Obrador. Y el otro tema que hay que ponerle mucho ojo de Biden es el programa económico que está impulsando, el Build Back Better, el Reconstruyamos lo Mejor, que va a destinar $700 millones para aplicar políticas fiscales e impulsar la innovación de tecnología y manufactura en Estados Unidos, lo que puede generar evidentemente que disminuyan un poco las exportaciones en estas áreas desde México. Sin embargo, los expertos, no lo digo yo, no lo dice Pedro, no es de chile, mole y pozole, los expertos dicen que realmente estas políticas que está impulsando Biden, o que prometió impulsar en caso de llegar, al que le van a pegar y con todo es a China. Entonces ahí pues los dos presidentes tienen esta misma línea de irse con todo contra China, más que con México. Y el último tema, que es el tema económico, que pues bueno, si gana Trump no va a cambiar absolutamente nada, va a continuar como va la cosa, él impulsando el empleo, la economía americana, sin importarle mucho lo que haga o deje de hacer México más allá del TEMEC. Sin embargo, como hemos visto, la polémica se ha desatado por el tema de la pandemia. Biden comentaba, incluso antes de las votaciones reafirmó que él decía que no se podían concentrar en el tema económico sin antes controlar el tema de la pandemia, que no podía haber orden en todo lo demás si no se controlaba el tema de la pandemia. Sabemos que esta fue una de las principales contradicciones entre los dos candidatos. Trump no cree absolutamente en estos temas de controlar la pandemia, incluso él dijo que él no asumía ninguna responsabilidad y que los medios estaban haciendo más grande de lo que era el tema del COVID. Imagínense, ¿no? Ya sabemos este tema de las mascarillas, que quién sabe a quién se parece por acá, que no, que yo no la uso, que tú sí, y bueno. Entonces Biden dice que de llegar él, antes de meterse al tema económico, lo que van a hacer es atacar el tema de la pandemia. Esto posiblemente hable de confinamientos, de nuevos confinamientos, y puede impactar al tema económico, que indudablemente va a impactar a la economía de México, y con Trump seguiría lo mismo. Entonces vamos a ver qué pasa, cómo se define esta elección, que seguramente se va a decidir en tribunales, Pedro, pero por lo pronto el fin de semana se vio una ola de contagios masiva en Estados Unidos, y la cosa está ya color de hormiga con el tema de la pandemia. Entonces les urge definir quién va a ser el presidente para que se empiecen a tomar medidas
en este sentido o seguir como están, que es la señal. Esa es como está la balanza de quién le conviene a México. Pintaban como que Biden no le convenía mucho a México. Si se mantienen estas cuestiones que te comento, creo que no habría mucha diferencia, Pedro. Y mira, yo no hay nada peor que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Si gana, para México, la decisión más cómoda es que Donald Trump siga como presidente. Es lo más cómodo, por todo lo que acabas de argumentar, ¿eh? Para México la llegada de Biden, da igual, pero para México la llegada de Biden importa más para México que a Biden México. Para Biden México no es prioridad. Que quede bien claro. Que si va a desaparecer el TEMEC, obvio no va a desaparecer el TEMEC. Que se van a concentrar en Estados Unidos. Estados Unidos. Él está concentrado en Estados Unidos y va a mantener las relaciones bilaterales como algo institucional, como algo diplomático, pero tampoco le está dando una relevancia a México, ¿eh? O sea, tampoco hay mucha diferencia con Donald Trump. Hay que ser sinceros. Fíjate que ahí no estoy de acuerdo contigo. Huevos de oro. Creo que ahí no estoy de acuerdo contigo, Quique. Creo que yo sí creo que la llegada de Biden sí podría no ayudar a México tanto como México lo esperaría. ¿Por qué? Porque Biden tendría que tomar nuevamente el papel de hegemón a nivel internacional. El reestructurar el TEMEC, eso no importa, pero sí, si Biden tendría que llegar a proteger los intereses de los norteamericanos en México, y es ahí en donde no le puede convenir a los mexicanos. ¿Por qué? Ya vimos las cartas de los senadores hacia Donald Trump pidiendo que le hablen a Andrés Manuel López Obrador en el tema de los energéticos. Nada más con eso, Quique, nada más con esa llamada de atención, que lo primero que tendrá que hacer Biden, no para beneficiar a México, no, para ponerle atención a su industria petrolera y energética de los Estados Unidos, para poder asegurar las inversiones de los norteamericanos en territorio mexicano, tendrá que hacerle un extrañamiento al gobierno mexicano de entrada, no con intención de afectarlo, pero sí con intención de decirle a los norteamericanos que va a proteger sus intereses en el exterior. ¿Cuándo pasó esto? En Venezuela. 1,5 millones de americanos en México. Evidentemente Biden va a garantizar, y hay que recordarle a la gente, Pedro, que con las políticas energéticas se pusieron en riesgo cerca de 44 proyectos de energías limpias de Estados Unidos. Por eso, bueno, pero es que, Quique, lo primero que hace el presidente de los Estados Unidos es sacar a los Estados Unidos de los acuerdos de París en torno al cambio climático. Entonces, ¿qué hace Joe Biden? Dice, cuando yo me haga presidente, lo primero que voy a hacer es reinstaurar los acuerdos de París en torno al cambio climático. ¿Por qué? Porque Donald Trump quería apoyar a los productores de carbono, que sabía que iban a votar por él. Biden dice, vamos a apostar a las energías limpias, y por eso tiene que defender las energías limpias que producen los norteamericanos en los Estados Unidos en territorio nacional. Entonces, ¿qué te recuerda eso de apoyar a carboneros? Por eso, pero vamos, a lo que vamos en este tema ahorita es ¿qué va a suceder si Biden llega a la presidencia? Yo creo que para México lo que más le puede apoyar es que siga Donald Trump, porque ya saben cómo es su modo y cómo maneja. Que quede bien claro, el que sea presidente ahorita de los Estados Unidos va a ser presidente junto con López Obrador lo que le queda a su mandato y a su mandato, porque son 4 años. ¿Cuántos años le quedan a Andrés Manuel? 4. Entonces necesitas a alguien o que trabaje contigo o que no te estorbe. Y en este caso, Joe Biden, para efecto de sus relaciones con Latinoamérica y defendiendo los intereses de los norteamericanos en Latinoamérica, tendrá que presentar diversos extrañamientos al gobierno mexicano de entrada. Y de ahí se caería el discurso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre sus teorías del fin del neoliberalismo, cuando el neoliberalismo agarraría nuevos bríos y nuevo poder con una presidencia como la de Joe Biden. Exacto, por eso les decía, con Trump, para bien o para mal, no va a cambiar nada.
ya está ya se construyó una relación bilateral. López Obrador tiene una relación diplomática, buena o mala, hay que cada quien decida, buena en un sentido, mala en muchos otros, y con Joe Biden tienen que empezar de cero, efectivamente, y pues siempre es un estira y afloja que nos lleva pues a desconocer el futuro, porque puede ser un estira y afloja que beneficie no tanto a López Obrador, sino a los mexicanos, como en estos temas que seguramente van a tener que retomar el tema verde. Digo, no, son muchos temas, Quique. Se me ve el tiempo, hermano, pero te mando un abrazo y tendremos muchos de qué hablar sobre esta relación bilateral, independientemente de quién sea el presidente. México tiene que replantear su relación bilateral con su aliado más importante. Para ti, dígame. ¿Gana? Yo creo que va a ganar Biden, sin embargo no creo que vaya a ser una victoria sencilla, pero creo que al final del camino, al final de todo lo que tengamos que pasar, independientemente de cuánto tiempo nos tomemos para llegar a él, va a ser Biden el presidente de los Estados Unidos. Coincido contigo, Pedro, te mando un fuerte abrazo desde Querétaro. Igualmente, Quique.